la línea divisoria entre los páramos y la Bureba se encuentra la villa de Poza de la Sal. Se trata de un punto estratégico desde donde se controlan los accesos a la comarca burebana, pues en lo más alto todavía se pueden ver los vestigios de un antiguo castillo que también sirvió para salvaguardar las salinas de las que recibe su nombre. La villa salinera está declarada Patrimonio Histórico-Artístico desde 1972 por el rico legado histórico que se esconde entre unas calles nacidas de un pasado glorioso. Poza, además, se siente orgullosa al recordar que entre sus escarpadas rocas nació y creció el ilustre naturalista Félix Rodríguez de la Fuente. La sal ha tenido una importancia capital en la historia de la humanidad. Por ello, desde la prehistoria, los habitantes de estos lares han acudido a los manantiales del Salero en busca del preciado mineral cristalizado al sol. Los romanos no solo aplicaron aquí sus técnicas de extracción, sino que además crearon la infraestructura suficiente para su comercialización. Pero fue durante la Edad Media cuando la importancia de este yacimiento hace que la villa conozca su mayor esplendor. El proceso de extracción consiste en la inyección de agua dulce que iba limando el filón de sal y posteriormente salía hacia la superficie convertida en muera, la cual se depositaba en las eras a fin de que se cristalizara al sol. En el siglo XVIII, Carlos III mandó construir la administración de las Reales Salinas, pero cuando un siglo más tarde el Estado dejó de ejercer el monopolio sobre la sal, este edificio perdió su razón de ser y se convirtió en escuela municipal. Actualmente alberga la Casa de Cultura. Dependientes de la administración, aún quedan restos de otros edificios relacionados con la obtención y almacenamiento de la sal, como el almacén de Trascastro y el de la Magdalena, que fue el de mayor capacidad. En el siglo IX, Poza se convierte en cabeza de alfoz. Los alfoces son la primera división administrativa del reino castellano tras la repoblación y consistían básicamente en la agrupación de todos los lugares de una comarca bajo el amparo de un castillo, al frente del que estaba el tenente, que era nombrado por el conde o por el rey. Con la familia de Rojas, el castillo conocerá su mayor esplendor, así como todo su señorío. Prueba de ello es el alcázar que construyeron como mansión en el punto de arranque de la muralla. Se conservan dos cuerpos, el segundo de los cuales está formado por bóvedas de medio cañón y una férrea torre cuadrada rodeada por las ruinas de los edificios colindantes, entre ellos la ermita de Santa Cecilia. La importancia estratégica del castillo de Poza hizo que durante la Guerra de la Independencia, a comienzos del pasado siglo, fuera ocupado por las tropas napoleónicas como medio de control de los accesos a la Bureba.
En 1660, la quinta marquesa de Poza, Juana de Rojas y Córdoba, visita la villa y decide construir una plaza frente a la entrada principal de la localidad. Sin embargo, esta decisión de la marquesa consistió únicamente en otorgar las licencias pertinentes porque no se tiene constancia de que aportara ni un solo real al nuevo proyecto. Muy pronto se establecerán aquí las familias más influyentes del lugar, como los Gutiérrez Salazar, los Muñoz de Velasco o los Alonso de Armiño. De este modo, se creó la Plaza Nueva, separada por el Arco del Conjuradero de la Plaza Vieja, centro neurálgico de la villa donde se celebraban las ferias y mercados, desde que en 1371 le otorgara este privilegio Enrique II, el de las Mercedes. El actual emplazamiento de la villa surge en torno al siglo X, bajo la protección del castillo, en una zona rica en buenas aguas, aunque anteriormente estuvo situada en otros términos. El primer poblamiento anterior a la conquista de Roma se situó en el Salero con el nombre de Salionca. Posteriormente, tras la repoblación del siglo IX, se vuelve a situar aquí un poblado ya con el nombre de Poza, que viene del plural latino de pozo, y en el denominado Cerro del Milagro estuvo ubicada la romana Flavia Augusta. La importancia económica y social que alcanzó Poza la convirtió en villa señorial donde se instalaron miembros de las familias de rancio abolengo más importantes de la provincia, las cuales, siguiendo la tradición, plasmaron sus escudos de armas en las fachadas de sus mansiones, dejando para la posteridad auténticas joyas heráldicas en las calles pozanas. Uno de los blasones más originales e importantes es, sin duda, el de los Gutiérrez Salazar, que aparece haciendo esquina y mostrando dos cuarteles a cada calle. En el primer y segundo cuartel podemos contemplar las armas de los Gutiérrez, una torre con dos osos rampantes a los costados y las 13 estrellas de los Salazar respectivamente. La muralla, construida a principios del siglo XV y que durante siglos defendió a la villa, se conserva en buen estado en su trazado sur. Tenía una altura de 5 metros y un grosor de 2. Realizada en mampostería, sobre su recia solidez se han asentado diversos edificios como la cárcel.
A mediados del siglo XVIII se abrió junto al edificio neoclásico que alberga actualmente al ayuntamiento otra puerta del mismo estilo arquitectónico. Las calles pozanas evocan un rancio sabor medieval debido a su estrechez y a la inusual altura de sus casas. Esto deriva del escaso espacio que quedó dentro del recinto amurallado para una villa que conocería tan prósperos tiempos y de la consecuente necesidad de aprovechar hasta el último rincón. Aún así, este reducido perímetro se quedó pequeño e hizo que se construyera el barrio extramuros de los Corrales, donde se instalaron agricultores y ganaderos, dejando el interior de la muralla para quienes se dedicaban a la explotación y el comercio de la sal. La arquitectura popular de sus casas sigue el modelo de las villas típicamente castellanas, donde no faltan los soportales donde guarecerse de las lluvias y del recio sol del verano. Entre sus materiales se combina la piedra, el ladrillo y el característico adobe, con las vigas de madera que dan un toque arcaizante a las fachadas. Poza siempre ha gozado de abundantes y buenas aguas. Un buen ejemplo son las que, emanando de la Fuente Vieja, el pueblo pozano ha sabido sacarles múltiples utilidades: para el riego, calmar la sed de gentes y ganados, y también como lavadero de la comunidad. Precisamente esta fue la fuente elegida por los romanos para abastecer Flavia Augusta, pese a estar harto distante. Para salvar esta distancia, media legua, los descendientes de Rómulo y Remo crearon unas arquetas que lo canalizaran hasta el poblado, y para salvar la Torca Salada, crearon un acueducto que aún hoy puede contemplarse. El 14 de marzo de 1928,
Estos muros vieron nacer a un hombre que pasearía con orgullo el nombre de Poza por todo el mundo. Félix Rodríguez de la Fuente, quien dedicó su vida a enseñar al hombre la necesidad de vivir en armonía con su entorno natural, respetando al resto de las formas de vida. Sus paisanos dedican este sencillo recuerdo a quien supo proteger y amar como nadie los animales y la naturaleza. En la monumental portada de la iglesia parroquial podemos ver a los patronos de la misma, San Cosme y San Damián. Parece ser que existió otra iglesia bajo la misma advocación cuando el pueblo estuvo situado en el Salero, y al trasladarse a su actual emplazamiento, construyeron un nuevo templo. La iglesia, de finales del siglo XIII, consta de 3 naves y crucero, y esconde en su interior joyas de orfebrería y tallas de gran valor artístico. El coro alberga el órgano y 14 sitiales tallados. La nave central aparece presidida por el retablo barroco de principios del siglo XVIII dedicado a los Santos Hermanos. En él está presente una talla de Santa Bárbara, patrona de los mineros, oficio que tuvo una gran importancia en la economía pozana. Sin embargo, este no ha sido el primer retablo de los santos Cosme y Damián, sino que anteriormente existieron otro románico y uno gótico. El altar de la Virgen del Rosario de estilo plateresco pudo salir de los talleres de Felipe de Bigarni, quien dejó su huella en los principales monumentos de Burgos. El retablo de San Andrés. Algunos autores han apreciado cierto parecido entre la talla de San Andrés, situada en el altar del mismo nombre, y el Moisés de Miguel Ángel. Los marqueses de Poza se reservaron en la iglesia un sepulcro que aparece cubierto por una losa de jaspe rosáceo procedente de los alrededores del pueblo. Se le puede calificar como obra de arte, la sacristía no se queda a la zaga. En ella destaca la cajonería realizada en el siglo XVIII con los mejores nogales de toda la comarca.
Dentro del perímetro que ocupó la ciudad romana de Flavia Augusta se levanta el santuario de Pedrajas, donde se venera una imagen de la Virgen del siglo XIII. Durante la repoblación del siglo IX, se instaló aquí un poblado con el nombre de Pedrajas, que poco después quedaría anexionado al señorío de Poza, desapareciendo posteriormente. De él, la iglesia es el único vestigio actual. La Virgen de Pedrajas goza de una gran devoción entre el pueblo pozano, como se puede ver en la innumerable cantidad de exvotos que cubren las paredes del santuario en agradecimiento a los favores que han recibido de la Virgen. Una de las fiestas populares más importantes de esta villa es el Escarrete, que se celebra cada 3 de febrero. Su origen se pierde en las oscuras páginas de la historia, llegando hasta nosotros una fiesta de profunda raigambre entre un pueblo al que nunca le faltó salero.